Mi esposa les dijo a sus invitados que yo no hago nada por aquí mientras yo estaba cocinando la cena para ellos. Uno de los invitados pareció incómodo. Dejé el plato en la mesa. Tienes razón. No hago nada por gente que no lo valora, y agarré mis llaves. La cena está lista. He terminado. Los dejé a todos mirando fijamente. Ella llamó a medianoche. Quiero ser honesto sobre algo antes de empezar. Cuando la gente oye una historia como esta, esperan que el hombre en el centro de todo haya sido una especie de santo. Paciente más allá de lo razonable, agraviado sin tener culpa alguna. No voy a venderles esa versión. Yo no era perfecto. Tenía mi propio distanciamiento, mis propios silencios, mis propios momentos en los que elegí no presionar cuando probablemente debería haberlo hecho. El matrimonio rara vez consiste en que una persona hace todo mal y la otra todo bien. Pero hubo un sábado de octubre en que mi esposa se paró en nuestro comedor y les dijo a sus amigos que yo no hago nada por aquí. Y yo estaba a 10 pies de distancia, en la estufa, terminando un plato que había estado cocinando desde las 10 de esa mañana. Ahí es donde empieza esto. Habíamos estado casados 6 años. Will y Diane Harley, eso éramos en el papel, en la oficina de la hipoteca, en cada evento social donde ella me presentaba y luego se giraba para hablar con otra persona. Diane es gerente de cuentas de marketing en una agencia en Midtown. Buena en su trabajo, buena con la gente, el tipo de persona que puede entrar en una habitación de extraños y en 20 minutos saber el nombre de todos. Siempre admiré eso de ella. Todavía lo hago. De la manera en que puedes admirar algo que ya no tiene nada que ver contigo. Soy ingeniero estructural, principalmente de edificios comerciales. Mi trabajo es mirar un diseño y averiguar qué lo sostiene, cuáles son los elementos de carga, qué sucede cuando se desplazan. No es un trabajo glamuroso. Nadie en una cena me pide que explique los pórticos resistentes a momento. Pero pienso en términos estructurales sobre el peso y hacia dónde va, y había estado haciendo eso con mi matrimonio sin saberlo. En algún lugar en el fondo de mi mente, había estado haciendo cálculos que aún no había nombrado. La cena fue idea de Diane. La había estado planeando durante 3 semanas, enviando mensajes de texto de un lado a otro con Carol sobre las fechas, debatiendo sobre quién vendría, qué servir. Escuché la planificación de la misma manera que escuchas la construcción en la siguiente manzana, presente, parte del paisaje, no algo a lo que necesites atender directamente. La mañana de la fiesta, me levanté temprano y conduje hasta el DeKalb Farmers Market para conseguir lo que necesitaba. Esa era otra cosa que siempre hacía y que no estoy seguro de que Diane haya notado alguna vez. El abastecimiento. No entras en un Kroger la mañana de una cena para 8 personas y sales con costillas cortas que valgan la pena estofar. Vas al lugar correcto temprano, antes de que los buenos cortes se acaben. Llevaba años haciendo eso. Estaba en casa a las 9. Las costillas entraron en el horno holandés sobre las 10, sal, una buena cerveza oscura, caldo, tomillo, una hoja de laurel, un puñado de granos de pimienta enteros, fuego bajo, el tipo de cocina que no necesita que estés encima, pero sí necesita que estés ahí. Presente, disponible. Mientras se cocinaban, limpié la casa, pasé la aspiradora, limpié las encimeras, fregué el suelo de la cocina. Diane durmió hasta las 10:30, se duchó y pasó el resto del día arreglándose y enviando mensajes a la gente. Alrededor de las 3, entró en la cocina, miró el horno holandés y dijo que olía bien. Esa fue nuestra interacción durante la mayor parte de esa tarde. Los invitados llegaron a las 6. Carol y Paul, amigos de Diane desde antes de que nos conociéramos. Otras 2 parejas y la colega de Diane de la agencia, una mujer llamada Jess cuya risa podía reconocer a 2 habitaciones de distancia. La casa se llenó como siempre. Copas de vino, conversaciones superpuestas, Diane en el centro de todo. Ella era buena en esto. Este era su evento en todos los sentidos importantes. Y lo dirigía como dirigía sus cuentas en el trabajo. Con confianza, visiblemente, siempre la persona con la que todos hablaban. Sin embargo, principalmente, me quedaba en la cocina. Saliendo unas cuantas veces, bebidas, una pregunta respondida, las palabras correctas dichas en el momento adecuado, pero la comida necesitaba atención, y eso estaba bien.
No soy alguien que necesite estar en el centro de la habitación. Alrededor de las 7, estaba terminando las costillas cortas, reduciendo el líquido del estofado para convertirlo en una salsa, emplatando. El comedor estaba a unos 8 pies de donde yo estaba de pie en la estufa. Un diseño de planta abierta. Podía oírlo todo. No estaba prestando mucha atención a la conversación. Estaba concentrado en la comida, y entonces oí la voz de Carol, esa cualidad particular que tenía para hacerse oír. Siempre haces que todo parezca tan fácil, Diane. No sé cómo te las arreglas. Oí a Diane reír. Esa risa específica, fuerte, despectiva, la que usaba cuando quería señalar que estaba a punto de decir algo autocrítico que en realidad no era autocrítico en absoluto. Yo hago todo por aquí, dijo ella. Él no hace nada. Una oleada de risas. No de todos. Me di cuenta de eso incluso en el momento, incluso de pie en la estufa con una cuchara de madera en la mano y un sonido como de estática baja que comenzaba en algún lugar de mi pecho. No todos se rieron. Algunos sí. Giré la cabeza ligeramente. No lo suficiente como para ser obvio, solo lo suficiente para ver la mesa. Paul me estaba mirando a mí, no a Diane, a mí. Él había podido verme en la estufa durante las últimas 2 horas. Me miró por un segundo, y en ese segundo, su expresión contenía algo que solo puedo describir como incomodidad. No sorpresa, solo incomodidad, como un hombre que ha visto suceder algo con lo que no sabe qué hacer. Luego bajó la mirada a su copa de vino. De vuelta a la estufa. El emplatado tomó quizás 2 minutos. Las costillas cortas desmenuzadas y puestas sobre la polenta. La salsa del estofado reducida y vertida por encima. Un poco de tomillo fresco espolvoreado porque la presentación importa incluso cuando nadie se da cuenta. Especialmente cuando nadie se da cuenta. Mis manos estaban firmes. Mis manos casi siempre están firmes. Pasé años desarrollando eso. No puedes sostener un lápiz sobre un plano estructural y tener las manos temblorosas. Llevé la fuente a la mesa con las 2 manos, la dejé en el centro, luego me erguí y miré a Diane al otro lado de la mesa. Estaba en medio de decirle algo a Jess. Se detuvo cuando notó que la estaba mirando. Simplemente se detuvo a mitad de frase. No sé qué vio en mi cara. No estaba tratando de poner ninguna cara. Simplemente estaba presente, mirándola. Dije, tienes razón. No hago nada por gente que no lo valora. Nadie dijo nada. Un paso atrás de la mesa. Las llaves de la encimera junto a la puerta principal. La cena está lista. He terminado. Dicho a la habitación, a nadie en particular. La puerta se cerró detrás de mí sin un portazo. Igual que se había cerrado cada vez que había salido de casa durante 6 años. Mi camioneta a 2 manzanas de distancia. Motor apagado. Manos en mi regazo. Lo que sentía en esos primeros minutos. Es importante decir esto claramente. No furioso. No fingiendo calma mientras algo hervía por dentro. Simplemente quieto. El tipo de quietud que llega después de que algo finalmente tiene sentido. Lo que no dejaba de volver era la cara de Paul. Ese segundo en que me miró desde la mesa, él sabía que yo había cocinado esa comida. Y cuando Diane dijo lo que dijo, él no se rió. Me miró a mí. Había sido la única persona en la habitación que reconoció que algo andaba mal. Eso me importó, no porque necesitara su validación, sino porque confirmó que no lo estaba interpretando incorrectamente. Lo incorrecto era visible desde el exterior. Empecé a pensar en otras cenas. El número de veces que los invitados le habían agradecido a Diane por la comida que yo cocinaba. Me había dicho a mí mismo que no importaba. Y durante mucho tiempo, genuinamente no había importado. Pero sentado en la camioneta, me di cuenta de que me había estado diciendo eso sobre muchas cosas. Hubo un fin de semana la primavera anterior en que había rehecho toda la lechada de los azulejos del baño principal. Desde el viernes por la noche hasta el domingo por la tarde, con las rodillas doliéndome durante una semana después. El lunes siguiente, oí a Diane decirle a alguien en el trabajo, hemos estado lidiando con toda una renovación del baño.
Como si hubiera sido una carga compartida. Estuvo la vez que su coche necesitó neumáticos nuevos. Noté el desgaste un martes, lo hice arreglar y lo tuve de vuelta en la entrada para el miércoles por la tarde. 2 días después, le dijo a su madre que finalmente se había ocupado de los neumáticos. Finalmente, pensé en la forma en que hablaba del dinero. Mi sueldo siempre era nuestro ingreso. Su sueldo siempre era mi salario. Me di cuenta la primera vez y lo dejé pasar. Dejé de contar después de eso, no construyendo un caso, solo viendo la forma de la cosa en la que estaba viviendo. El muro de carga, el elemento que no ponen en el folleto porque no es visible, la cosa que sostiene el suelo. Pasaron 40 minutos, quizás más. Luego conduje hasta el Waffle House de Ponce de León. Me senté en un reservado y pedí huevos y café. El lugar estaba haciendo lo que los Waffle Houses hacen los sábados por la noche, un ajetreo de bajo grado, una especie de ruido confortable, gente que no pensaba en nada en particular. Encajé perfectamente. Comí mis huevos, bebí mi café y miré la calle a través de la ventana. Y para cuando me fui, todavía no había tomado una decisión sobre nada. Pero el peso que había estado en mi estómago desde que salí de esa casa había encontrado un lugar diferente para asentarse, en algún lugar más bajo, más estable. Es la única manera en que puedo describirlo. Llegué a casa alrededor de las 11. Los coches se habían ido. Los platos estaban lavados. Me quedé en la cocina un momento mirando la encimera limpia, el horno holandés secándose en el escurridor. 6 horas de cocina, reducidas a una superficie limpia. Eso parecía correcto. Diane ya estaba en la cama. Podía ver la luz bajo la puerta del dormitorio. Entré. Estaba sentada con su teléfono. Levantó la vista cuando entré. Había esperado culpa. Lo que obtuve fue irritación. Dijo que eso fue vergonzoso. Por un momento, de pie allí, simplemente lo asimilé. Me estaba diciendo que la había avergonzado. Esa fue su frase de apertura, pronunciada incluso con esa voz de sentada al borde de la cama. Le dijiste a tus amigos que no hago nada por aquí. Había estado cocinando desde las 10 de esta mañana. Ella suspiró. Dejó su teléfono boca abajo en la mesita de noche de la manera deliberada en que la gente lo hace cuando quiere que sepas que te están prestando toda su atención. Era una forma de hablar. Dijo que Carol siempre dice esas cosas y solo tienes que responder algo. No fue nada. La miré. Paul me vio cuando lo dijiste. Ella frunció el ceño. ¿Qué tiene que ver eso con nada? Fue el único que no se rió. Me miró. Me estaba mirando porque podía verme de pie en la estufa mientras tú les decías a tus amigos que no hago nada. Se movió en la cama. Estás convirtiendo esto en algo que no fue. ¿Lo has dicho antes? Le pregunté, a otras personas, que no hago nada. No respondió. No de inmediato. Miró a la pared y luego de nuevo a mí. Y en esa pausa, 3 o 4 segundos quizás, obtuve la respuesta que realmente estaba buscando. Estás haciendo eso que haces, dijo ella, donde conviertes todo en algo más grande de lo que necesita ser. Dejé que eso reposara por un momento. Luego dije, si fuera al trabajo mañana y les dijera a mis colegas que tú no haces nada en casa, y lo dijera mientras estuvieras a 10 pies de distancia, ¿sería eso una forma de hablar? Ella dijo, eso es diferente. Le pregunté cómo. Se frotó los ojos. No quiero tener esta conversación esta noche. Bueno. La miré por un momento. Estaba cansada, genuinamente, pero había algo más. Una impaciencia conmigo específicamente, del tipo que solo aparece cuando alguien está acorralado en una esquina en la que no cree que debería tener que estar. Dije, de acuerdo. Me levanté de la cama, tomé la almohada de mi lado. La puerta de la habitación de invitados se cerró detrás de mí sin ceremonias. La oscuridad y el silencio. Pasó mucho tiempo antes de dormir. Simplemente acostado de la manera en que lo haces cuando algo se ha asentado, cuando la pregunta ha sido hecha y la respuesta ha llegado y no queda nada por discutir porque ya no estás discutiendo, solo decidiendo. A la mañana siguiente, ella hizo café, dijo que tenía un día largo y se fue.
No mencionó la cena. No mencionó a Paul. No mencionó nada. Me quedé en la ventana de la cocina y vi su coche salir marcha atrás de la entrada. Ya lo había olvidado. La conversación en el dormitorio había sido la cosa inconveniente que necesitaba abordar antes de seguir adelante. La pregunta había sido planteada y desviada, y ahora estaba zanjada, en lo que a ella respectaba. Fue entonces cuando supe que yo también había terminado. Después de que se fue, fui a mi oficina en casa y encontré el bloc de notas legal. Me senté en la mesa de la cocina con él un domingo por la mañana y escribí lo que poseía. La casa, mi nombre en la hipoteca, mi pago inicial con ahorros de antes de conocernos, documentado, la camioneta pagada, una cuenta de ahorros personal a la que había estado añadiendo desde antes del matrimonio. Lo único conjunto era la cuenta corriente donde aterrizaban ambos sueldos. Los números cuadraban. Ella podría cubrir la hipoteca con su propio salario si recortaba gastos. No cómodamente, pero podría. Quedarse era una opción. Tenía más base legal que ella. Mi nombre, mi capital. Podría haberle pedido que se fuera. Lo pensé por unos minutos y lo dejé pasar. La casa no era lo que quería conservar. Lo que había querido era la vida que se suponía que debíamos construir en ella, y esa vida había resultado ser algo que yo estaba construyendo para una audiencia de una persona mientras la otra se llevaba los aplausos. Un lugar más pequeño por mi cuenta, un lugar donde no tuviera historia. Eso sonaba como algo en lo que realmente podría respirar. Le envié un mensaje a Gary Walsh el lunes por la mañana desde el estacionamiento del trabajo. Gary es un ingeniero civil en la firma, no un amigo cercano, más bien una presencia diaria. Le pregunté si conocía a alguien con un alquiler amueblado a corto plazo. Respondió 20 minutos después con el contacto de una administradora de propiedades en la zona de Ponce-Island. Llamé esa tarde. El apartamento estaba en el segundo piso de un edificio en North Highland Avenue, amueblado, disponible de inmediato. Hice 3 preguntas sobre los términos del contrato y dije que lo tomaría. Esa noche, cambié mi depósito directo a mi cuenta personal. Esa tarde en casa, cena, conversación sobre su semana, las preguntas correctas, las respuestas correctas, simplemente haciendo lo que había estado haciendo durante años. Solo que ahora con una visión clara de su forma. 9 días restantes. No todo de una vez, porque todo de una vez se habría notado. Lo primero que moví fue la caja de documentos del archivador, certificado de nacimiento, pasaporte, los documentos originales de la hipoteca, los estados de cuenta de ahorros prematrimoniales. Los puse en un sobremanila y los guardé bajo llave en el cajón de mi escritorio en el trabajo. El segundo día, una bolsa de lona con ropa que no había usado en un tiempo. Los trajes del fondo del armario. El buen abrigo de invierno. Camisas de vestir para reuniones en obra. En la camioneta por la mañana, transferido al alquiler esa tarde. Todos los días algo pequeño después de eso. Herramientas del garaje, una bolsa a la vez. Libros, 3 por día en una bolsa de tela en el asiento del pasajero. El multímetro Fluke de mi abuelo, que no tiene valor monetario, pero ha sido mío desde que tenía 22 años. La sartén de hierro fundido el día 6, envuelta en un paño de cocina. El horno holandés, el bueno esmaltado. El día 7, anidado dentro de una bolsa de lavandería. Diane no se dio cuenta. Llegaba tarde a casa toda la semana, ocupada con el lanzamiento de una campaña en el trabajo. Cuando estaba en casa, estaba con su teléfono o en el baño. Compartíamos la casa de la misma manera que la gente comparte una sala de espera, presentes en el mismo espacio, sin prestarnos atención. Gary me preguntó el día 4 en el estacionamiento, ¿estás bien? Dije, en eso estoy. Él asintió y lo dejó así. El 9º día, me senté en la mesa de la cocina del alquiler y firmé el contrato. Usé el bolígrafo de mi bolsillo, el que usaba para marcar los planos estructurales. Lo firmé de la misma manera que firmaba todo lo relacionado con el trabajo, recto, sin dudar. El viaje a casa esa tarde fue tranquilo, estacionado en la entrada con el motor apagado por un minuto. La casa se veía como siempre en octubre. Luz cálida en las ventanas, el coche de Diane allí, el arce en el patio delantero comenzando a cambiar de color. Parecía un hogar.
Había sido otra cosa por un tiempo. Dentro, dije hola, preparé té, me fui a la cama en la habitación de invitados. Diane no había preguntado sobre la habitación de invitados. Otra cosa que no había notado. 8 horas más. Miércoles, el día más ordinario disponible. No un viernes, que tiene peso, ni un domingo, que tiene más. 6:40 de la tarde mientras Diane estaba en el gimnasio. 2 viajes para cargar la camioneta, las bolsas de lona, los libros, las herramientas, el resto de la ropa colgada, una caja de cosas diversas, la sartén de hierro fundido ya estaba en el alquiler. La fotografía de mis padres de su 30º aniversario, los dos al borde de Blurry, todavía estaba en la estantería. La tomé en el segundo viaje. La mesa del comedor me llamó la atención al salir. La construí en el segundo año del matrimonio. Roble, sencilla. 2 fines de semana de trabajo. La dejé. Construida para la casa. Podía quedarse con la casa. La llave de repuesto de la casa salió del llavero y fue a parar a la encimera de la cocina, junto al frutero. Luego la puerta principal se cerró. El pestillo encajó. Eso fue suficiente. Hacia el norte. El apartamento en North Highland estaba en el segundo piso. Unidad de esquina. El pasillo olía a producto de limpieza y un ligero aroma a limón. Subí mis cosas en 2 viajes. La cocina era pequeña. Estufa de gas. Abrí la ventana sobre la encimera. El ruido de la calle entró. Una pareja pasando, la radio de un coche desvaneciéndose, el perro de alguien calle abajo. Pedí comida de un lugar en North Highland, comí en la encimera y me fui a la cama a las 10. Lo que esperaba sentir era algo grande. O duelo o su ausencia, uno de los cuales me habría dicho algo. Lo que sentí no fue ni lo uno ni lo otro, solo una quietud que tenía una calidad diferente a la quietud en la que había estado viviendo. Esa otra quietud había sido la de las cosas que no se decían, de 2 personas en el mismo espacio que no se alcanzaban. Esto era diferente, solo silencio, del tipo ordinario. Dormí sin interrupción por primera vez en más tiempo del que podía recordar con precisión. Medianoche. Mi teléfono se iluminó en la mesita de noche. Estaba despierto para verlo. No del todo. De la manera en que estás despierto cuando algo te saca de un sueño ligero. Miré la pantalla. Diane llamando a medianoche. Observé la pantalla por un momento, por los tonos. Luego se detuvo. Sin mensaje de voz. Dejé el teléfono y volví a dormir. Por la mañana, había seguido la llamada con un mensaje de texto. Corto, sin saludo. ¿Dónde estás? No estás bien. No estoy preocupada. Ni siquiera por favor, llámame. Solo 3 palabras. ¿Dónde estás? La forma de expresarse de alguien que busca algo que ha dejado en algún sitio y no puede encontrar. No respondí. Jueves por la tarde. ¿De verdad es así como vas a hacer esto? Sin signo de interrogación. Una declaración de agotamiento, quizás, o de incredulidad. Lo leí, dejé el teléfono y volví a la revisión estructural en la que estaba trabajando. Un proyecto de uso mixto de 5 pisos en Marietta Street. Un problema de carga en el nivel de estacionamiento que necesitaba una respuesta clara. Le di una respuesta clara. Luego me fui a casa. Viernes. Tus cosas no están. ¿Hablas en serio ahora mismo? Así que se había dado cuenta, no durante la semana cuando estaba sucediendo, sino después del hecho, mirando la casa con otros ojos. Pensé en eso. Ella había estado en esa casa toda la semana, igual que yo, y no se había dado cuenta de la desaparición gradual de una persona hasta que la persona se había ido por completo. Mantuve ese pensamiento nivelado. No lo adorné. Sábado. Necesito que vengas a casa para que podamos hablar. Necesito que vengas, no pidiendo. Ella había estado dirigiendo la vida social, la vida doméstica, la narrativa de nuestro matrimonio durante 6 años. E incluso ahora, incluso con su esposo desaparecido, el instinto era una directiva en lugar de una petición.
No lo digo con desprecio. Lo digo porque fue esclarecedor. Envié el primer mensaje de texto que había ofrecido desde que me fui. No voy a volver. Puedes quedarte los muebles. Su respuesta llegó en 40 segundos. ¿Qué significa eso? ¿Hablas en serio? Will, llámame. Mi nombre en mayúsculas. Puse el teléfono boca abajo e hice café. Domingo. 3 llamadas a lo largo de la tarde. Sin mensajes de voz. Lunes. Un mensaje de texto de Carol diciendo que pensaba que Diane y yo deberíamos hablar. Que las cosas en la cena claramente habían ido más lejos de lo que ella se había dado cuenta. Dejé de leer a la mitad y lo cerré. No respondí. Martes. Diane de nuevo. Bien. ¿Quieres hacerlo así? Después de 6 años, este es quien eres. Ese lo leí en la mesa de la cocina del alquiler con el café de la mañana. Este es quien eres. Como si hubiera revelado algo. Como si me hubiera presentado como un extraño. Quizás desde su punto de vista lo había hecho. Había estado tan segura de que las cosas se resolverían por sí mismas de la manera en que la fricción entre nosotros siempre lo había hecho. Silenciosamente y a mi costa, que la ausencia de eso parecía un fallo de carácter por mi parte. Trabajé durante horas en una revisión estructural para un nuevo proyecto comercial en Buckhead. Los planos hacían preguntas específicas y obtenían respuestas. El trabajo era limpio y no tenía nada que ver con nada más. Al salir, Gary se puso a mi lado. Dijo, «¿Pareces mejor?» Dije, «Lo estoy». Él asintió y se fue a su coche. Ese fue todo el comentario que necesité. 2 semanas y media fuera. Me senté en la oficina de una abogada en Peachtree Street un jueves por la mañana y respondí preguntas de la misma manera que respondía preguntas en las revisiones de ingeniería, directamente, con tanto detalle como fuera útil y no más. La abogada se llamaba Halis. Me explicó cuál era mi posición, la hipoteca, los ahorros prematrimoniales documentados, la vía del capital si vendíamos de forma cooperativa. Había visto casos más complicados. Había visto casos más sencillos. Recomendó un curso de acción, y le dije que le avisaría cuando estuviera listo para seguir adelante. De vuelta en el alquiler, las cosas habían encontrado su lugar. La sartén de hierro fundido en el quemador trasero derecho, que era el más caliente. La fotografía de mis padres en la pequeña estantería que había comprado en Morellan Avenue, donde la luz de la cocina la alcanzaba por las tardes. Mis libros en el orden que me gustaba. El lugar olía a café por las mañanas y a lo que hubiera cocinado la noche anterior. Había empezado a correr de nuevo, 40 minutos en la Beltline la mayoría de las mañanas, antes de que el sendero se llenara. No estaba entrenando para nada. Simplemente me gustaba el movimiento y la forma en que suena la ciudad a las 6 de la mañana, antes de que las decisiones del día hayan comenzado. Había dejado de correr en algún momento de los primeros años del matrimonio. Noté después de aproximadamente una semana que algo en mi cuerpo había estado esperando que volviera. Mientras tanto, la situación de Diane se estaba convirtiendo en lo que siempre iba a ser una vez que dejé de gestionarla. El pago automático de la hipoteca se había estado ejecutando desde la cuenta corriente conjunta. Mi sueldo ya no iba a esa cuenta. Ella no había esperado eso o no lo había pensado bien, y el pago fue rechazado cuando el saldo se quedó corto. Lo sé porque me envió un mensaje al respecto. Will, el pago de la hipoteca fue rechazado. Necesito saber de qué cuenta viene el pago automático. No un qué pasó o podemos hablar. Solo dime la logística, lo cual estaba bien. Lo mantuve a ese nivel. Le respondí, contacta al banco directamente. El número de cuenta está en el extracto en el archivador. Nada más añadido. Hubo otras cosas. El servicio de jardinería que había estado gestionando durante 3 años. Enviaban facturas a la casa y ella no tenía la información de contacto ni el calendario del servicio porque yo me había estado encargando. El wifi se había caído durante un reinicio del router y la cuenta del proveedor de internet estaba a mi nombre con una contraseña que ella nunca había tenido razón para conocer. La póliza de seguro del coche cubría ambos vehículos bajo mi nombre y se renovaba en febrero.
Ella no conocía el plazo. No conocía a la aseguradora. No sabía dónde estaban los documentos de la póliza. Ninguna de estas cosas eran emergencias. Eran inconvenientes que llegaban uno a uno, como una lluvia ligera para la que no habías traído paraguas. Ninguna fue algo que yo hubiera diseñado. No había cancelado el pago automático ni cambiado ninguna contraseña. Simplemente había sido la persona que gestionaba esas cosas. Y había dejado de ser esa persona al irme. No me alegraba por nada de eso. No había satisfacción en imaginar a Diane de pie frente a un router con la contraseña incorrecta. Era una adulta capaz en una situación difícil. La dificultad provenía de algo simple: ella había construido una vida en la que yo era la infraestructura, y la infraestructura no anuncia su función de carga hasta que ya no está ahí. Unas 3 semanas después de que me fui, la hermana de Diane, Rená, me llamó. Vive en Columbus, a 2 horas al sur, y siempre había sido la más directa de esa familia. Dijo: no estoy tomando partido. Solo quiero saber si estás bien. Dije que lo estaba. Dijo: Diane no lo está llevando bien. Hizo una pausa. ¿Pasó algo en la cena? Deberías preguntarle a ella. Soltó un suspiro. Está bien, cuídate. Le di las gracias y colgué. Rená no era el problema. Tampoco Diane, exactamente. No era una mala persona. Era una persona que se había acomodado a una versión de su vida que me tenía a mí en el fondo, y nunca lo había cuestionado porque nunca le había dado motivos para hacerlo. No necesitaba que ella fuera una villana. La decisión no requería una. Me pidió vernos cara a cara unos 4 días después de la llamada de Rená. ¿Podemos por favor sentarnos en algún lugar en persona, no en la casa, donde quieras? Durante un día, estuve dudando si ir o no, luego decidí que sí, porque había algo que aún no se había dicho, y podía decirse una vez y listo. Amelie's en Decatur. Una cafetería y bar de vinos en Commerce Drive. Neutral, con un ruido ambiental decente. Ninguna posibilidad de que esto se convirtiera en algo que necesitara ser gestionado. 2 de la tarde de un jueves. Pedimos nuestro primer café. Mesa junto a la ventana. Decatur se movía a un ritmo que apreciaba. Más lento, más considerado. Ella llegó 5 minutos tarde. Llevaba la chaqueta gris que se ponía cuando quería parecer compuesta sin aparentar esforzarse. Se la veía desgastada. No dramáticamente, solo el desgaste ordinario de alguien que carga cosas que no está acostumbrado a cargar solo. Se sentó frente a mí y no forzó una sonrisa. Noté que era más honesto que lo que habría sido una sonrisa. Pidió un café a la persona que se acercó a la mesa y luego rodeó la taza con las manos cuando llegó, como hace la gente cuando necesita algo a lo que aferrarse. Dijo: realmente no sé cómo empezar. Esperé. He estado pensando mucho en la cena y sé cómo pareció. Sé lo que oíste. Hizo una pausa. Pero quiero que entiendas que no estaba tratando de... Dije: sé que no estabas tratando de hacerlo. Ella levantó la vista. Había esperado que la interrumpiera de otra manera. Esa siempre fue la parte de la que era difícil recuperarse. No era que cometieras un error. Era que lo decías en serio. Ella negó con la cabeza. No es así. ¿Cuántas veces lo habías dicho antes de esa noche? Se detuvo. La miré, no con ira. Quiero ser preciso sobre eso. Tampoco con frialdad. Simplemente la estaba mirando. De la manera en que miras el plano de un proyecto que ha sido archivado, puedes ver lo que se suponía que debía ser. Simplemente ya no lo tienes delante. Dije: Paul me miró mientras lo decías. Era el único en esa mesa que sabía que yo estaba de pie en la estufa. Su esposa se rió. Tú te reíste. Y Paul me miró y no supo qué hacer con su cara. Diane bajó la vista a la mesa. Había estado cocinando desde las 10 de esa mañana, dije. No porque me lo pidiera, sino para ganar nada. Porque eso es lo que hacía. Eso es lo que hice durante 6 años y lo describiste a tus amigos como nada. Dijo en voz baja. No pensé que pudieras oírme.
La miré. Esa frase, no la había dicho para disculparse. No la había dicho para asumir la responsabilidad. La dijo porque era verdad. Y al ser verdad, me dijo todo lo que necesitaba confirmar. Ella sabía cómo hablaba de mí. Lo había sabido todo el tiempo. Simplemente había calculado mal la distancia entre la cocina y la mesa. Dije, lo sé. Nos quedamos con eso por un momento. Lo intentó una vez más. Su voz era más baja ahora, menos segura. No quiero que esto se acabe por una cena. No fue una cena. Me levanté de la silla. Dejé suficiente en la mesa para ambos cafés y una propina. Una última mirada a ella. Estaba mirando por la ventana, la calle, algo fuera de la habitación. Cuídate, Diane. Salí por la puerta. No. No miré hacia atrás por la ventana al pasar. No había necesidad. Ya sabía lo que había allí. No comprensión, no duelo por las cosas correctas, solo la expresión de alguien que había esperado un resultado diferente y estaba empezando a aceptar que no lo iba a conseguir. La camioneta estaba donde la había dejado. Conduje de vuelta a la ciudad. No marqué el día que me fui como el comienzo de nada. Así no funcionó para mí. No hubo una fecha en el calendario que rodeara. La mañana en que noté que algo había cambiado fue un martes de noviembre, unas 3 semanas después de Amélies. Me desperté a las 5:40 y me quedé allí unos minutos y me di cuenta de que no había pasado ni un solo minuto del día anterior gestionando la impresión que otra persona tenía de mí. Ni uno. Había trabajado, corrido, cocinado, leído durante 1 hora antes de dormir y ni una sola vez calibré nada de lo que dije o hice según cómo podría ser recibido por alguien que no me prestaba atención. De todos modos, pensé en eso por un minuto. Luego me levanté e hice café. Correr se había convertido en algo real. 40 minutos en la Beltline la mayoría de las mañanas antes de que el sendero se llenara. No era rápido. No estaba entrenando. Simplemente me gustaba moverme por la ciudad con la primera luz, la quietud particular de ella antes de que comience el día. La casa se vendió más rápido de lo que la abogada había sugerido. Diane estuvo de acuerdo sin mucha resistencia. Creo que para entonces entendió que quedarse en ella solo con su salario no era viable. Encontró un lugar más pequeño en Virginia Glen. Los abogados se encargaron del reparto del capital. Fue limpio. A través de Rená, un mensaje de texto solo para decir que la venta se había cerrado, me llegó la noticia de que Diane le había estado diciendo a la gente que la separación era mutua. Pensé en eso por un momento. No era exacto, exactamente, pero tampoco del todo incorrecto. El final del matrimonio no era lo que yo había querido. Lo que había querido era que fuera diferente de lo que era. Si esa distinción le importa a alguien más, no lo sé. La historia ya no me correspondía a mí corregirla. La gente tiene ideas sobre cómo se supone que debe ser el final de un matrimonio. Se supone que debe haber un punto de quiebre que se anuncia a sí mismo, una pelea que eleva las voces, una puerta que se cierra con fuerza, un momento que puedes señalar después y decir que ahí fue donde sucedió. Y a veces lo hay, pero a veces es más silencioso que eso. A veces es una mujer en una mesa de cena con sus amigos riendo, diciéndoles que su esposo no hace nada y su esposo está a 8 pies de distancia y una persona en la mesa lo mira y ese es el momento. No porque fuera lo peor que ella había dicho nunca. No lo fue, sino porque fue el momento en que la forma de la cosa se volvió inconfundible. El momento en que ves no solo el incidente, sino aquello de lo que el incidente forma parte. Y una vez que has visto eso, no puedes volver a ponerlo como estaba. Pienso en Paul a veces, no con ningún sentimiento en particular. No sé qué pasó cuando él y Carol condujeron a casa esa noche, si dijo algo o si simplemente lo dejó pasar como la mayoría de la gente deja pasar la mayoría de las cosas. Supondría lo segundo. La gente mayormente lo hace, y él no tenía ninguna razón para hacer lo contrario. Pero por un segundo en esa mesa, fue la única persona en la habitación que me miró como si yo estuviera allí. Eso no es poca cosa. Un domingo a principios de noviembre, unas semanas después de que la venta se cerrara y se presentara el papeleo y la parte legal de la cosa se moviera al ritmo de las cosas legales, hice costillas cortas.
No para ninguna ocasión especial, no para nadie, solo porque era el tipo de día adecuado para ello. Nublado, lo suficientemente fresco como para que algo cocinado a fuego lento en la estufa sonara bien. Fui a un carnicero en Ponce de León Avenue por la mañana, como siempre había hecho. Conseguí el corte que quería. Volví al apartamento y puse en marcha el horno holandés sobre las 10. El apartamento es lo suficientemente pequeño como para que el olor del estofado lo llenara en la primera hora y pasara de bueno a muy bueno a lo largo de la tarde. Abrí la ventana sobre la encimera. El ruido de la calle entró y el olor salió y me senté en la mesa de la cocina con los planos estructurales del proyecto de Bugead y trabajé. El temporizador sonó. Revisé las costillas a las 2 horas y de nuevo a las 3. Reduje el líquido del estofado en la última media hora mientras emplataba la polenta. Espolvoreé tomillo fresco por encima porque la presentación importa y porque hacer algo bien no requiere una audiencia. Comí la comida en la mesa de la cocina con los planos todavía extendidos a mi lado. Bueno. Misma receta, mismo proceso. Sabía lo que siempre había sabido. Sin hacer una actuación de notarlo. Solo la cena. Después, el horno holandés y la sartén de hierro fundido se lavaron y se dejaron secar en el escurridor. Hice una nota en el margen del plano estructural. Una pequeña corrección, una mejor respuesta a una pregunta que el proyecto había estado haciendo. La rodeé con un círculo, se la llevaría al equipo por la mañana, a la cama a las 10. Afuera, la ciudad hacía los sonidos que hace por la noche en noviembre. Distantes, continuos, no dirigidos a nadie. Acostado en la oscuridad, sin pensar en Diane ni en la cena ni en las cosas que se habían dicho o las que nunca se habían dicho, pensando en la cuestión estructural respondida en el margen del plano y si la respuesta se mantenía bajo un escenario de carga diferente y si necesitaría ser revisada. No lo necesitaría. Bastante seguro de que no. Ojos cerrados. Hay gente que te dirá que necesitas que la otra persona entienda antes de que puedas seguir adelante, que necesitas la disculpa o el reconocimiento o el momento pleno de reconocimiento en sus ojos donde finalmente vean lo que hicieron y lo que costó. Una vez creí eso. Pasé más tiempo del que debería esperando algo así. Lo que sé ahora es que la comprensión no viene de ellos. No viene de la conversación que finalmente tienes o del mensaje que finalmente envían o de la tarde en una cafetería en Decatur donde dices la verdad una vez y luego te marchas. Viene de tu propia decisión sobre lo que estás dispuesto a ser. Estaba dispuesto a ser muchas cosas. Había estado dispuesto durante mucho tiempo a ser invisible, a ser infraestructura, a construir la mesa y dejarla en la fiesta sin llevarme el crédito. Ya no estoy dispuesto a ser eso. No por una cena. Nunca fue por una cena. Fue por lo que había estado haciendo durante años. Y por el sábado de octubre en que me paré frente a una estufa y finalmente escuché lo que eso valía para la persona para la que lo estaba haciendo. El plato se puso sobre la mesa, las llaves en la mano y luego las palabras, valieran lo que valieran. Y esto es lo que nuestro equipo cree que realmente deberías sacar de esto. Lo que me conmueve cada vez que escucho una historia como esta es cuánto tiempo la gente carga con algo antes de siquiera tener un nombre para ello. Este tipo no estaba llevando un registro de agravios. No estaba construyendo un caso en su cabeza. Simplemente estaba viviendo dentro de un patrón que aún no había nombrado. Su sueldo siempre era nuestro ingreso. El sueldo de ella siempre era su salario. Volvió a poner lechada en todo el baño principal durante un fin de semana. Y el lunes, ella le dijo a su colega que habían estado lidiando con una renovación. Le puso neumáticos nuevos a su coche el mismo día que ella lo mencionó. Y 2 días después, ella le dijo a su madre que finalmente se había ocupado de ello. Ninguna de esas cosas fue suficiente por sí sola para hacer que se detuviera y dijera algo. Pero siempre estuvieron ahí, acumulándose silenciosamente en segundo plano. Ese sábado en la cocina no fue el momento en que el matrimonio terminó. Fue el momento en que finalmente tuvo una palabra para lo que ya había estado sucediendo durante años. Hay una lección en eso. A veces, lo que te rompe no es lo peor que te ha pasado. Es simplemente aquello que vino con suficiente luz para ver todo lo demás. Cuando te diste cuenta de que algo que habías estado aceptando en realidad no estaba bien. Cuéntenmelo en los comentarios.